Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Bueno, estamos entrando en momentos cruciales de definiciones políticas. Se está terminando de acomodar todo el rompecabezas de las candidaturas. Como ustedes saben, cuando este programa esté en el aire, a las pocas horas, a las 3 horas, va a haber que oficializar en la justicia electoral los nombres de presidente, vicepresidente, candidatos a gobernador, candidatos a intendente, diputados, concejales, senadores, y toda la gama de representación que se va a poner en juego en el mes de octubre de este año para el recambio de autoridades. Me parece que las sorpresas, ustedes saben, a nosotros nos gusta abrir este programa con una ventana al mundo. Hoy vamos a hacer una excepción porque estamos muy cargados de información y no le queremos quitar minutos al análisis. Y entonces ya nos metemos derecho viejo en lo que es la cuestión de las candidaturas y los significantes de esa candidatura. Más allá de que todavía a nosotros nos corre el halo de los rumores, porque como estoy explicando, faltan unas horas para el cierre y entonces puede haber cambios de último momento, las tendencias empiezan a quedar claras, ¿no? Y algunas circunstancias, algunas situaciones que acontecieron esta semana que está transcurriendo, parece que no, pero influyeron mucho en la toma final de decisiones, ¿no? Tanto en un espacio político como en otro espacio político. Es decir, si tomamos en cuenta que hay dos bloques que van a dominar la competencia electoral, si es que también se confirma esta tendencia a la baja que está registrando Javier Milei. Episodio que nos vamos a ocupar del mismo en este programa. Pero digo, estos dos bloques, oficialismo y oposición, al calor de lo que fue aconteciendo esta semana, aligeraron las decisiones. En el campo oficialista, si se confirman todas las informaciones que nosotros estamos registrando, que la fórmula la va a integrar el ministro del Interior, Guado de Pedro, con el ex gobernador de Tucumán, Juan Mansur, bueno, me parece que ahí el registro es el siguiente. ¿Por qué Massa termina de perder el favor de esa posible candidatura? Sin duda, de fondo, por la marcha de la economía. Es muy difícil sostener una candidatura con esos registros de inflación o con estos registros de inflación. Y además siempre con el riesgo latente que Argentina pueda sufrir un colapso devaluatorio. En tanto también las negociaciones con el fondo para ampliarle los márgenes de maniobra del Banco Central todavía no están resueltas o están por lo menos en entredicho. Pero digo, ¿qué fue lo que terminó de sellar la suerte de Massa, a mi entender y por mi humilde información? Que él, que es un socio político y algo más del gobernador Morales, no debemos olvidar que Morales en 2015 encabezó la boleta gobernador de Jujuy con el nombre de Frente Renovador. Es decir, Morales integraba el espacio político de Sergio Massa. Y es una relación muy estrecha la de Morales y Massa. Digo, para vestir los colores del kirchnerismo y no poder condenar la represión policial de los sucesos de Jujuy, bueno, es un hándicap que el peronismo kirchnerista no lo iba a dejar pasar, y creo que eso fue como la lápida de la candidatura de Massa, ¿no? Dicho esto, también hay que decir que la inclusión o la probable inclusión de Mansur tiene que ver con buscar un gobernador o un ex gobernador de lo que se llama hoy se le llama el norte grande, es decir, esa conjunción del norte-oeste, del norte-este, hoy se llama norte grande. Bueno, Tucumán es el séptimo distrito en volumen de votos de la Argentina y después de la elección que hizo el peronismo en Tucumán, me parece que las acciones de Mansur subieron mucho. Y por el otro lado, por el espacio opositor, ahí hay como dos corrientes, una, la de Bullrich,
que venía pisando fuerte ahí adentro y que, a gusto de este humilde analista, empieza a registrar alguna fatiga de materiales. Bueno, la candidatura de Petri para mí es una candidatura de sesgo menor. Petri viene de salir tercero en Mendoza. Tercero. De todos modos, algunos dicen, bueno, afianza la idea o el sesgo de Bullrich del orden, de la mano dura. Él va en esa saga. Pero es como pan con pan, ¿no? O sea, no trae un diferente. En el bullrichismo lo que te dicen es que los vices nunca mueven el amperímetro. Bueno, es una mirada. Pero no debemos olvidar que ella intentó llevar a Melconian en la fórmula y no lo pudo concretar. Y del lado de Larreta, bueno, Larreta viene como sumando algunas acciones en estas semanas, porque también de alguna manera de lo que se resuelva o se está resolviendo en Jujuy, como su candidato seguramente va a ser Morales, bueno, Morales puede poner arriba de la mesa esa idea de orden público que hoy en Larreta es como un demérito, ¿no? O sea, Larreta es un blando que no va a poder ordenar este país, supuestamente para el otro sector del mismo espacio opositor. Bueno, de todo esto, que es los prolegómenos de las candidaturas, vamos a hablar en un minuto con Rodrigo Esteves. Ya venimos. Gracias por acompañarnos en Contragolpe. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conectá con nuestras raíces, relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo andás vos? Bueno, viste que en el introito dejé de lado el escenario internacional que nos acompaña siempre. A mi gusto es una sana costumbre, porque la Argentina, viste, como tiene un ombliguismo propio tal vez de las latitudes que nos tocó en el sorteo del planiferio, ¿no? Alguna vez algunos teóricos de la geografía invitan a pensar el planiferio también desde otros lugares. ¿Por qué lo pensamos desde lo...? Bueno, hay una cosa eurocentrística, ¿no? También cuando miramos un mapamundi o un planiferio. Pero bueno. ¿Por qué no mirar el planiferio invertido? Por ejemplo. Pero bueno, los usos y costumbres propios de la correlación de fuerza lo miramos como lo miramos. Bueno, hoy rompemos esa gimnasia de no abrir la ventana al mundo. Porque estamos en las horas de definición, de alta definición, que van a, de alguna manera, ocupar los titulares y la conversación pública de los próximos meses, ¿no? Por lo menos en lo que refiere a estas primarias, ¿no? Digo, lo que va encaminado, porque también debemos decir que primarias son eso, primarias. Bueno, es una aclaración muy valiosa. Como dice un colega nuestro, hay algunos que no entienden todavía que primero tenés que resolver a favor
la competencia interna, ¿no? Donde claramente está mucho más disputada en el bloque opositor. Es decir, es mucho más abierto lo que pueda pasar entre Larreta y Bullrich. Creo yo que lo que puede pasar entre De Pedro, si no hay un cambio de última hora, y Scioli. No me da la impresión que Scioli pueda resolver a favor la interna del peronismo. Es más, va a tener que transpirar mucho la camiseta para conseguir representaciones en la lista de diputados, que sí a eso puede aspirar, ¿no? Por la conformación de minorías. Donde también hubo una puja muy fuerte en el espacio oficialista porque se le subía mucho el piso a Scioli de la representación de minorías. Y la información que tengo es que fue tal la disputa que las amenazas veladas, y fueron cruzadas, las amenazas, digo, en el sentido de romper el espacio. Es decir, en un momento parece que Scioli dijo, bueno, entonces nosotros armamos la de Randazzo. Creo que ellos se llaman Unidos Triunfaremos, ¿no? El de Scioli con... me mirás como extrañado vos. No, es que toda esa situación es una situación, a uno le cuesta, digo, por un lado está Victoria Tolosa Paz como precandidata a la provincia, actual ministra. Del otro lado tenés al actual ministro Guado de Pedro. Sí. Cuesta mucho interpretar cómo pudo llegar esta situación a darse sin ningún tipo de marco de diálogo, ¿no? Es que cuesta mucho. Bueno, pero también ahí, y ahí ya, mirá, entramos, ponés un buen disparador para entrar al análisis. Ese dato, ese registro que vos traés, indica que el dedo admonitorio de Cristina ya no tiene esa fuerza que tenía antes. Es decir, Cristina también pujó para ordenar, llamamos a ordenar a que, por ejemplo, Scioli no compita, cosa que me parece bastante absurda, ¿no? ¿Cuál es el problema de que compita Scioli? O sea, ¿cuál sería si para eso tenés un diseño llamado PASO, perdón, que además fue una creación de Néstor Carlos Kirchner? Fue una creación de Néstor Carlos Kirchner, sí, claro. Así que ya no tenés el dedo que decide todo, como fue la candidatura de Alberto Fernández, que la definió por un tuit en un sábado a la mañana. Fíjate la capacidad ordenadora que tenía Cristina hace 4 años, ya no la tiene hoy. Pero además es lógico, si vos tenés fatiga de materiales porque tuviste un mal gobierno, donde tenés muchas dificultades para que los propios también te acompañen, paréntesis, problema que tenía la candidatura de Massa, es decir, lo que te determinaban muchos estudios de opinión pública es que votantes propios del espacio no querían votar a Massa como candidato a presidente. Y otro tanto le pasa también al otro gran elector de la política argentina, que es Mauricio Macri. Es decir, está claro que Macri está jugando a favor de Bullrich. Sin embargo, él no pudo ordenar la interna y Larreta hace lo que más o menos él quiere. Es decir ya los actuales jugadores ya no obedecen tanto a sus jefes. Que para mí, te digo, es un buen registro ese. Es decir, yo creo que la Argentina también se va a empezar a ordenar cuando Cristina y Macri empiecen a perder verdadera relevancia. Y los liderazgos que vengan tengan liderazgo, que es uno de los reclamos, ¿no? Sí, la sensación que uno tiene es que los liderazgos que se están dando no parecen naturales, ¿no? Por un lado, hubo claramente una marca inflacionaria que complicó la precandidatura de Massa y lo dejó fuera. Amén de este dato que vos bien ponías en la mesa en el arranque cuando decías, ojo con la relación de Massa y Morales, ¿no? Es muy estrecha. Morales, desde ya, de larga data, no de hoy. Morales, recordemos, en el 2015 fue quien intentó pujar en la convención radical de Gualeguaychú que Massa pudiera entrar a una amplia primaria de la oposición. Que Massa fuera Macri, digamos. Claro, una amplia primaria de la oposición. El macrismo ganó esa posición dentro del radicalismo de la mano de Sanz, Storani y algún sector que acompañó en ese momento a Sanz, digo, Federico Storani, que fue uno de los que llevó la discusión por ese lado, que fueron los que dijeron, no, acotemos acá sin Massa. Morales era de los que decía con Massa. No solo Morales, Ricardo Alfonsín, es decir, varios actores de ese momento del radicalismo. Estamos hablando de 2015, estamos en el periodo de deportes en el recuerdo, sepan disculpar. Pero viene a cuento de esto que planteás, ¿no? Massa quedó ahí enlodado en una semana compleja para Jujuy, sin lugar a dudas, porque la capacidad de reacción de
del gobernador Morales frente a las movilizaciones no luce en Buenos Aires. Es decir, una cosa puede ser lo que puede pasar hacia la cosa interna de Jujuy, donde tal vez consolidó un voto duro. Ahora, en los grandes cascos urbanos lo que se ve es represión indiscriminada, lo que se ve es un complejo trato en el caso de algunas detenciones, lo que se ve es encolumnado al cristinismo y a ciertos sectores de la izquierda tradicional del Frente de la Izquierda, y por otro lado a los organismos de derechos humanos, Estela Carlotto, es decir, ha logrado hacer una amalgama que no es precisamente un Dream Team para enfrentar. Es lo peor que le podía pasar a Morales. Morales, que había venido de ganar una elección a gobernador con el 50% de los votos, imponiendo un candidato propio, un candidato gris propio, porque no era un candidato de primera línea, Carlos Sadir, que se había impuesto él como primer constituyente, que se comprometió en esta reforma constitucional, que debemos decir algo, es la segunda reforma constitucional en este periodo democrático. La primera había sido en 1986, la había hecho el peronismo, esta la impulsa Morales, que tiene claramente un diálogo de tú a tú con el peronismo local, que también es un dato no menor. Importante que el peronismo local apoyó. Acompañó a Morales. También es un dato no menor. Digo, hay un sector reducido del peronismo local, que es el de Snope, que es el del hermano de su mujer, vamos de vuelta, la mujer de Morales en sus terceras nupcias. Ese Snopek, de ese Snopek, hermana Tulia del Snopek, Snopek, hermana de este Snopek, con quien no tiene diálogo. Senador nacional actual que vence mandato ahora. Debo decir algo, no tienen diálogo. Pero no es un dato menor porque arrastran el mismo apellido. Pasan las mejores familias. No, y arrastran el mismo apellido. No es un dato menor, me parece que no es un dato menor. Frente a esto, con un amplio aval, más de 431.000 jujeños y jujeñas votaron, más del 50% de los votos fue para la lista que encabezó Morales, el 20 y tanto para el peronismo local, que acordó con Morales, y después los votos en blanco, que acá es otro dato, porque se hablaba en Buenos Aires de un triple empate con la izquierda. Bueno, la izquierda entró cuarta, atrás de los votos en blanco. Digo, también. Porque hay una fuerza trojista, ¿no? Está el sí, en su momento Vilca, Alejandro Vilca llegó al casi el 20% de los votos positivos. En esta oportunidad fue 11, 8, casi 12% de los votos positivos. Casi 8 puntos. Exacto. Cayó la izquierda, paradoja de la historia, ahora que ganó tanto protagonismo en los medios, cayó en la elección la última elección, que es la de... Que además debo decir otra cosa, fue en mayo, fue el domingo 7 de mayo, no fue hace un siglo. Hace nada. Fue hace un mes y monedas. Sí, un mes y medio. Hace muy poco. En el medio constituyente se aprobó, ya está publicada en el boletín oficial, se publicó este día jueves en la mañana, el jueves de esta semana, digo, la que acaba de pasar, paquete cerrado, y aprobada. A veces en estos momentos es cuando uno revive escenas que ya vivió. ¿Como cuál? Bueno, yo diría aquella escena de Cafiero y Moró acordando la reforma constituyente de la provincia de Buenos Aires. Alguno dirá, ¿cuándo fue eso? Bueno, fue allá por los lejanos 80s y 90s en el cierre, una reforma que se cayó porque la gente le dio la espalda. Es decir, estas reformas que a veces son estructurales, pero que en definitiva después se cobra la calle. Sí, bueno, le pasó, perdóname, al misionero Rovira cuando intentó buscar su reelección por la ventana, y un cura con el aval del actual papa, digámoslo, mucho tiempo atrás, le termina costando la reelección a Solá. Quiero decir, claro, le cobra la reelección acá en la provincia de Buenos Aires a Felipe Solá. No, porque es interesante esto. Estas crisis, en el mejor sentido de la palabra crisis, usando el paradigma chino de la palabra crisis, ¿no? Como crisis y oportunidad, son poliédricas, ¿viste? No tienen una lectura tan lineal y ofrecen muchas variantes. Esto de Jujuy, por ejemplo, ¿por qué el peronismo kirchnerista le da máquina como loco? Y porque también juega a tapar lo de Chaco. Es decir, aparece en un momento muy oportuno porque lo de Chaco estaba trayendo muchas complicaciones. Entonces, lo fogonearon todo lo que pudieron. Chaco, conflicto por un lado y sorpresa electoral por otro. Porque sí, tuvimos el otro domingo una elección que sorprendió, claro, una PASO, donde la sumatoria Juntos por el Cambio fue superior. Sí. Ahí, Rodrigo, déjame decir lo siguiente. Cuando mirás bien los números legislativos 21 de Chaco, se repiten. Se repiten con un agravante. Las dos fuerzas, la ganadora, que volvió a ganar 2 años después, esto es Juntos por el Cambio, perdió 30.000 votos. Y la perdedora, que volvió a perder, perdió 65.000. Ergo, caída en la participación,
aumento del voto en blanco, no en Chaco, en todas las elecciones provinciales que se vienen dando en la Argentina. La sensación de fastidio, sumado a que el señor Milei viene derrapando, cosa que nosotros siempre pusimos en cuestión, esta cuestión de Milei, bueno, tal vez entonces ya no voto al tercer en discordia que es Milei, sino voto en blanco, o no voy a votar. Esta es la manera que está apareciendo la protesta, ¿no? Chaco también dejó otra encuesta al piso, ¿no? El triple empate en Chaco sacó 2% Milei. 2% sacó Milei. Claro. Sí, claro. 2%. Debo decir algo. Chaco con la singularidad de que los números de resistencia entraron muy tarde. Ahí logró superar el 2%. Estaba en 1,7, 1,8 durante todo el escrutinio hasta que llegaron los números de resistencia. Volvemos a lo mismo. En los cascos urbanos es donde Milei todavía tiene alguna sintonía con el enojo ciudadano. Un Milei que, paso que va dando, confirma más yo te diría, su derrotero hacia gabinetes de psicología que hacia gabinetes políticos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, conocés los actores en primera persona, claro. Claro, conozco a los actores en primera persona. Se conoció la caída en desgracia, aunque la revisten con otros matices, de su operador político Carlos Kikuchi. Carlos Kikuchi es un señor que supo oficiar de vocero extraoficial de Cavallo, siempre orbitó en ese mundo, ¿no? Ejerció el periodismo y era hoy un armador de Milei. Y lo fulminaron, con la excusa de que por ahí lo ubican en la boleta de candidato, de diputado provincial o nacional. ¿Quién reemplaza a Milei en la Junta Electoral? ¿Quién? ¿Sabés? Sí, familiar directo. La madre. Entonces Milei tiene a su hermana como figura omnipresente. A la madre, digo, bueno, ¿viste? Nepotismos, abstenerse. Bueno, listo. Salimos de Milei y sus complicaciones psicológicas, pero es evidente que Milei está en una fase descendente y volvemos otra vez a estas dos grandes fuerzas. Digo, las dos están registrando, la Argentina electoral está registrando una caída en la participación. Nos hacen señas que nos quedan 5 minutos, así que usemos los remates como los tengamos. Y que se expresa en votoblanquismo, se expresa, insisto, en no ir a votar. Veremos. Pero bueno, volviendo a lo de Jujuy, cuando te digo que es poliédrico, ¿por qué también rescato, si vos querés, un punto a favor de la estrategia de Morales? Porque ¿cuál era la acusación que se le hace, o cuál es la acusación que se le hace a Larreta desde los sectores denominados halcones? Bueno, este es un blandengue, no tiene carácter, es un pactista. Argentina necesita otra cosa, necesita orden, necesita cierta mano dura. Bueno, los registros fotográficos, que yo coincido con vos, a mi gusto son alarmantes, y tiene una denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno podría decir, bueno, son esas comisiones del Partido Demócrata Norteamericano para lavar sus culpas. Está bien, pero es la Comisión Interamericana de En la Argentina es muy difícil caerle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque hizo un gran esfuerzo en tiempos de dictadura por exponer la situación de ilegalidad en la que había. Cuando viene a visitar a la Argentina el día que se juega la final del juvenil. Del 79, claro. Del 79, ¿no? Sí, señor. Sí. Famosas. Ahí en Avenida de Mayo. José María Muñoz solía decir por esos días que fueran a la Avenida de Mayo a celebrarle y a mostrarle que la Argentina era otra cosa y tantas otras, pero en verdad tuvo un gran compromiso en la Argentina de aquellos años, más allá de la acusación si el Partido Demócrata está o no está. Entonces digo, el comportamiento de las fuerzas represivas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que maneja Morales, recibieron la reprimenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero decir, por un lado tiene esto que vos planteás, pero por el otro lado, para lo que se está definiendo en la interna, por eso insisto, son elecciones internas, pero estos no son tan blanditos. Cuando la cosa se pone caliente y se tienen que salir a meter palo, meten palo. Sí, refuerza la posición de Larreta. Digamos. Exactamente. Entonces, Larreta tiene un halcón y está Larreta. Sí, una ex paloma tiene. O tiene una ex paloma. Y en otro caso, suscribo con vos, nosotros hace un año probablemente ya, hablamos acá de una fórmula que era Bullrich-Cornejo, le erramos al mendocino, debo confesar. Cornejo ganó la primaria, pero quien perdió esa primaria, que bien hacías mención, salió tercero en la sumatoria de votos, porque De Marchi fue quien salió segundo, que iba por fuera,
Recordemos, De Marchi también hombre de Larreta. Hombre de Larreta. En su momento hasta un incipiente jefe de campaña nacional, hoy ha bajado el perfil porque Larreta tampoco quiere tener tanto conflicto desatado. Hablaba de Luis Petri, trataba de ir a Luis Petri, a la figura de Luis Petri, casi 90.000 votos en la primaria de lo que sería el Frente Cambia Mendoza, que es el frente oficial de gobierno hoy en la provincia, que naturalmente está eclipsado por el radicalismo. Cornejo va una vez más por la gobernación, no fue reelección, no hay reelección en Mendoza, vuelve a ir a la gobernación. Naturalmente esa sumatoria de votos le da con holgura el triunfo. Muchos sostienen que no es tan lineal que el voto de Petri se encadene con el voto de Cornejo, que ojo con De Marchi cómo encare la campaña. Y acá, un cuco en una provincia donde hay una tradición de tercera fuerza, particularmente los gansos mendocinos, el Partido Demócrata Mendocino, un partido de larga tradición de una tercera fuerza que siempre pujó en la vida política de Mendoza. Pero decía, en el caso de Luis Petri da la sensación que Bullrich no apostó a una renovación ni a un cambio de cara. Si bien respetó esta cosa de que fuera alguien del radicalismo, parecería pan con pan, ¿no? Sí, porque expresan perfiles muy similares. Pero bueno, veremos a ver la suerte de todo esto. Nos tenemos que ir, hacemos dos salvedades, si me permitís. Una última política. Todo lo que dijimos, este programa va a estar al aire cuando le queden 3 horas y media al cierre de listas. Vos sos un viejo hombre de la política, yo también, de seguir las cuestiones de la política. Sabemos que hasta las 23:59, los que van con los coches, por ejemplo, a La Plata, a la justicia electoral, a llevar las listas, ahí aparecieron cambios inesperados, ¿ok? Así que nos comprende la generalidad de ahí, puede haber cambios de último momento. Nosotros pusimos arriba de la mesa lo que nosotros tenemos. Dicho esto, queremos agradecerle a los amigos del Fundador. Los amigos de Café Fundador, sí, el amigo Javier López, así que gran abrazo para él, empresarios nacionales que nos acompañan a partir de hoy. Muchas gracias al Fundador. Nos vemos el sábado que viene en Contragolpe. Chao.